Muy buenos días. Hermoso. Pero Jorge es más viejo que tú. Pero por mucho, Estamos en el aire. pero por mucho. Sí, sí, él es más viejo que tú, sí. Tú y Tito, ambos son más viejos que yo. Héctor Luis Soto Guerrero. Tito y tú son más viejos que yo. Bueno, Tú eras director de la escuela de medicina en aquella época, cuando Tito era... No, No, Tito es más viejo que él, estaba ya en el ciertamente. grado ya. Tito es más viejo que él. Sí, Él siempre así. me pregunta, ¿y Tito? Sí. Porque Tito era famoso por sus travesuras. Señores, estamos aquí fuera del aire. Ya estamos en el aire. Hablando con el doctor Jorge Marte, todo el mundo lo conoce. En este momento es director médico de Sedimat y vamos a hablar de muchas cosas. De Sedimat, de la residencia, pero Lidia inclusive Lidia tiene muchas preguntas ahí porque por ahí anda una influenza que mira, No, yo te puedo decir. tenemos casos ya de mortalidad con la mortalidad por influenza y tenemos en intensivo ahora mismo, en el centro donde yo laboro, hay 2 pacientes ingresados en UCI Sí. por el virus de la influenza. Entonces, no de la influencia, de la influenza, Con Z. sí. Las Entonces, grandes pandemias de la influenza a principios del siglo XX. Diezmaron parte de la población. También vamos a hablar un poquito de anestesia. porque hoy es el Día Mundial del Anestesiólogo, o del Aquí anestesiólogo. hay una anestesia general desde Sí. hace mucho tiempo. Sí, La tiran por spray, por avioneta, la tiran. todas las noches y las madrugadas, Sí. 2 veces al día. Y no podría ser en el agua que está. Yo creo que es en el ¿Cuál es el agua. vector de transmisión que están usando? ¿Tú crees que es el agua? Yo creo que es el agua, creo que es el aire, Ok. creo que es la radio, creo que es la prensa, Sí. creo que Hay muchos es anestesios. la televisión. Hay muchos anestesiólogos Sí, en la radio y la sí, televisión, sí, es sí. cierto. Hay muchas formas en que nos tienen anestesiados. A mí no. A ti no. No, a mí no. Porque cada vez que yo puedo, yo denuncio por estos micrófonos, Sí. impunidad, corrupción, y yo soy verde. Ay, ya. Vamos Pues no a me hablar- ponga el tema. Ay, vamos a hablar de medicina. No me mejor. ponga el tema, no me ponga el tema. Eso es cierto. Pero mira, yo quiero comenzar con la influenza Vamos a para comenzar, para después hablar de todo lo demás, de Sedima y de todos los congresos que tiene y todas las actividades que tiene anestesia hoy. Jorge Marte, dentro de las 7,000 especialidades que tú tienes, yo sé que tú eres neumólogo, o sea, y los neumólogos, bueno, pues se cogen mucho lo de la influenza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un aumento de la incidencia de este virus últimamente? Pero no solamente eso, ¿qué está pasando con una entidad que tiene prevención? Y con una gripecita que se está complicando. Que tiene prevención porque existe una vacuna y todos los años revisan las cepas y sacan la vacuna que corresponde a ese año. ¿Por qué la gente sigue cayendo enferma y muriendo por esto? ¿Qué es lo que pasa? O sea, te la pusimos difícil porque te hicimos 4 preguntas en un segundo. no, pero hay varias razones. Gracias, siempre para mí es de mucho regocijo estar aquí con ustedes. Hay varias razones. Una, en nuestro país es cultural. Cultural. Sí, partiendo de que aquí nunca se ha creído mucho en vacunas, sobre todo en adultos. Hay más tradición Claro. de vacunas en La de la polio sí población está, pediátrica. exacto. Sí. Y esa es una. Parte también cultural es que se han enterado, han leído o han escuchado de que esa vacuna, paradójicamente, aunque se da para la gripe, frecuentemente produce una gripe. Esa es otra. Y finalmente, lo más importante es, y esto es un mea culpa, que nosotros, los médicos de cualquier especialidad, no hacemos el énfasis que debíamos hacer en una de las pocas enfermedades infecciosas que son hasta cierto punto prevenibles. Y digo lo de hasta cierto punto porque, como bien tú dices, todos los años cambia, no porque expira la vacuna, sino porque se hace adecuándola a las cepas del año anterior y generalmente tiende a parecerse la prevalencia de las cepas de un año a otro. Ahí
entra otra razón de excepción por la cual a veces no funcionan aún siendo vacunados, como fue el año pasado, que hubo una variación inesperada, casi sin precedentes, de los virus prevalentes el año anterior con respecto al año Prevalente pasado. eran los que estaban. Sí, Sí. de tal manera que mucha gente que se vacunó le dio influenza. Y ahí volvemos a lo cultural. Dice, a mí que no me gustaba y finalmente me convence para ponerme y me la pongo y como quiera me da, no me la vuelvo a poner. Pero todo eso se centra en la educación que nosotros, los médicos, le demos a nuestros pacientes. Y no solamente la vacuna de influenza para evitar que te dé influenza, que es la gripe que da más mala, la gripe mala de verdad, y tal vez, con muy contadas excepciones, la única gripe que te puede matar. Y usualmente te mata porque se complica. Puede tener complicaciones de ella misma o por la enorme frecuencia con que otras infecciones se sobreañaden a esta. Y tú como cardióloga sabes que no solamente la vacuna de influenza disminuye radicalmente la posibilidad de que te dé influenza, sino que disminuye la mortalidad cardiovascular, Exacto. por ejemplo. Exacto. Y no porque realmente la etiología, la causa de la enfermedad cardíaca sea el virus de la influenza. Lo que pasa es que cuando te da influenza, crea un estado de inflamación total, sistémico, en la que no se excluye ni siquiera el corazón. Pero la influenza no es una infección. ¿Y por qué usted me está hablando de inflamación? Bueno, porque en realidad todas las infecciones lo que causan es inflamación. Okay. Lo que pasa es que es muy frecuente y a veces más importante que la propia infección que se deriva directamente de la inflamación, la que se inicia por mecanismos de otra índole como autoinmunes, Sí. que dependen de manera indirecta, no son, aunque son causados originalmente por la infección, no son directos. Y desde hace ya más de una década que se sabe que las personas que se vacunan, los adultos que se vacunan de la influenza, tienen menos eventos y menos muertes cardiovasculares. Eso está claro, pero yo no me la voy a poner porque yo soy un tipo sano. ¿Quién es que se la tiene que poner, doctor? Dígame, Pero tú eres oblígueme. médico. Es que tú eres médico. Y además soy médico. Yo los médicos, tú sabes que los médicos No se enferman. no creemos en medicina ni nos enfermamos. Entonces, ¿quién es que tiene que ponerse la vacuna? Mira. ¿A quién tú le obligas a ponerse la vacuna de la influenza? Mira, hace 12 años que había guías bastante claras sobre Sí. quién debía vacunarse de influenza. Todas esas personas que estaban antes en las guías siguen estando. Sin embargo, se ha expandido de tal forma que ahora mismo todo el mundo debería vacunarse de influenza. Todo el mundo y en todo el mundo. Pero vamos a negociar un chin, Jorge. Por- Vamos a negociar un chin. Porque Porque esa yo es no me la voy a otra cosa, poner. Héctor. No. ¿Tú te la ponías en Filadelfia? No, me la hacían poner. Una vez que ni me la puse. O Vete preso. en Nueva Inglaterra. Ayer no me Porque la esa es otra cosa cultural. Filadelfia para nosotros es el sur. Que dicen exacto, que es allá, porque allá que hace El frío sur, y eso. sí. Nueva Inglaterra es otra cosa. Donde no hace frío, no, pues nosotros tenemos una enorme cantidad de casos de influenza. Un hombre de más de 70 años tiene que ponérsela. Mira, todos los pacientes crónicamente enfermos, Ok. de más de 65 años, diabéticos, con enfermedad renal, Trasplantado. con trasplante, con malignidad, recibiendo quimioterapia, Exacto. recibiendo esteroides. Con stent coronario. Y Porque la gente cree que tener un stent coronario no es una enfermedad crónica. No, absolutamente. El stent tú lo tienes porque Claro. tienes una enfermedad crónica, porque tienes enfermedad coronaria, que es una de la enfermedad crónica que es responsable de más causas de muerte en el mundo entero. O sea que a veces la mortalidad por diversas condiciones se reduce por vías indirectas. ¿Hay vacuna para todo el mundo? Mira, esa es una pregunta que es más interesante de lo que podría parecer, porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho lobby desde hace unos años para que las sociedades norteamericanas y europeas especializadas
se abstengan de presionar que todo el mundo debería vacunarse. Y la razón no es médica, es puramente económica. Imagínense los chinos que decidan, como hacen los chinos, nos vamos a vacunar 1.000 millones de vacunas. No, pero en China se vacuna todo el mundo ya, ¿eh? Ellos las tienen. Ellos las tienen porque las compran o las hacen, si tienen que hacerlas. Donde hay problemas. China no ha hecho nada desde la pólvora. La copian, pero funcionan. Funcionan. Sí, claro. Oíste, funcionan. Donde hay problemas en África, claro. Latinoamérica y la parte más pobre de Asia. Así es. En India, por ejemplo, es un problema mucho más que lo puede hacer en China. Sí. Y también tienen mucha gente. Entonces hay que vacunarse. Gente que tenga riesgo, los pacientes que visitan a Lidia, tienen que vacunarse, los viejitos. Sí. Personal de salud. Claro, personal de salud. No solamente médicos, sino enfermeras, médicos. Hasta el que barre y el que limpia, Claro. porque son personas que están entrando y saliendo de las áreas donde se brinda la salud y pueden llevar el virus con ellos. A los residentes se la pusieron allá en Sedimar. Sí, eso fue obligatorio prácticamente para todos. Okay. Y si haces un diagnóstico de un paciente que tenga influenza positiva, hay que dar profilaxis a los contactos caseros, a los contactos cercanos. Profilaxis hay que dársela, ponerla hay que para darle prevenir. Medicina, hay que darle medicina. Profilaxis. La misma medicina que se usa para el tratamiento, pero con un esquema un poco diferente. Okay. Eso es profilaxis. Bueno. Evitar que como ya en tu casa hubo la infección, estuvo positiva, que te den el tratamiento a ti. Inclusive, si tú trabajas en un cubículo, en un banco, con otra persona, y tú te pasas 24 horas con esa persona debería ser candidato para también recibir la profilaxis porque se pasó. ¿Cuántas horas tú te pasas? Es lo que yo le digo a don Álvaro, ellos se pasan 4 horas metidos aquí en este cubículo y después nos dejan. Pero ninguno todos tiene. tienen. No, todos ninguno tiene influenza. Todos son sanos. ¿Tú estás sano? Yo no sé realmente a qué le llamamos sano ya en esta época posmoderna. Realmente, ¿qué es la sanidad? Si cuál vale más, la sanidad mental, la sanidad cardiovascular, no sé realmente. ¿Qué vale más? Son tantas sanidades que hay que tener. Yo te puedo decir cuál vale más. La primera es que tú no puedes estar sana. No. En general, no, totalmente sana no. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres dominicana. Y eso es una comorbilidad. Yo no soy dominicana, yo Eso soy es ocoeña. Una comorbilidad. Ser dominicano solamente es una comorbilidad. Yo soy ocoeña. Continuamos en la receta médica de la Z. Hoy tenemos muchas actividades. Aquí está con nosotros la presidenta de la Sociedad Dominicana de Anestesia, la doctora Nuris Reyes, a propósito del Día Internacional Mundial de la Anestesia. ¿Por qué hay un Día Mundial de la Anestesia? Bien, gracias por recibirnos aquí en este programa. Hoy, 16 de octubre, en la historia de la humanidad, se marcó un antes y un después. ¿Y por qué un antes y un después? Porque un 16 de octubre en el Hospital General de Massachusetts, En el Mass General. se dio por primera vez. Ahí no nos dejaron entrar ni a mí ni a Jorge Marta. Se dio un evento trascendental y es que un odontólogo, precisamente paradoja, el doctor Morton, junto con su colega Colin, le suministró una sustancia que ellos la describían como el cielo y lograron por primera vez hacer una cirugía y extirpar un tumor de cuello en un paciente. Esto marcó un hito, acabó en una gran parte con el dolor. Para el ser humano, el dolor es una de las causas más desesperantes que el ser humano no tolera. Entonces, por eso nosotros los anestesiólogos celebramos hoy con mucho orgullo y con mucha satisfacción que un día como hoy haya ocurrido eso en el 1846. ¿Qué actividades tiene la Sociedad Dominicana de Anestesia para esto? La Sociedad Dominicana de Anestesia comenzó el domingo pasado con un segundo encuentro nacional de anestesiólogos en el Jardín Botánico. ¿Cuántos anestesiólogos hay en el país? El país debe rondar unos 1.100, 1.200 anestesiólogos, que es un problema. Inscrito en la sociedad tenemos casi 900 anestesiólogos. ¿Pero qué es un problema? ¿Que hay muchos anestesiólogos? Bueno, ahí radica. Tú sabes que los requerimientos que tiene la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial es un anestesiólogo por 10.000 habitantes. Uno por 10.000. Uno por 10.000.
o 10 por 100,000. Entonces nosotros nos encontramos en esta isla preciosa con que ya prácticamente estamos copando las necesidades de la Organización Mundial de la Salud, porque ya estamos, si no pasado, muy cerca de un anestesiólogo por 10,000 habitantes. Y eso la sociedad lo ve con una triste preocupación. Pero serían de las pocas especialidades médicas que están, yo no sé las otras, Jorge, tú me dirás. Esto es un déjà vu, lo hemos discutido aquí, aquí en estos micrófonos. Oigan esto, señores, oigan esto. Que en muchas especialidades nosotros estamos sobresaturados. Ya. Sobresaturados. El número de anestesia me sorprende. ¿Hay anestesiólogo en Dajabón? En Dajabón hay anestesiólogos. ¿Y en Elías Piña? Hay anestesiólogos en el país entero. Ese no es el problema. El problema es que son muchas veces anestesiólogos que no viven en ese lugar, que tienen que desplazarse. Entonces, para la emergencia no sirve. Cuando existe un anestesiólogo que no llega a una emergencia no sirve para nada, porque no va a anestesiar a nadie. En esos países, en esas ciudades todavía lejanas, existe una especie ya casi en extinción, que son los técnicos de anestesia, y en lugares muy alejados. Un técnico de anestesia, doctora. Bueno, un técnico de anestesia fue un sujeto que fue médico o no fue médico, que cuando no existía la especialidad de anestesiología, porque esta surgió en el 1976, comenzó la primera escuela de anestesiología. Antes de eso sí habían algunos anestesiólogos, como el doctor Tirso Ramírez, que fueron de los primeros que llegaron acá. 93, 97 años, 100. ¿Cuánto tiene Tirso? No, él no llega a 100. Lavandier, el doctor es joven. Lavandier. Entonces, estos técnicos en una época estaban en los primeros hospitales. Por ejemplo, cuando yo roté por el Hospital Maternidad La Altagracia, yo soy egresada del Hospital Darío Contreras, ahí habían técnicos que eran los que daban la anestesia. Y eso fue ahorita, buenos técnicos, y eso fue ahorita. Entonces, en esos lugares que tú mencionas, lejano, todavía hay algunos. En La Romana hay uno, en Barahona hay otro, en Dajabón. ¿Y qué está pasando con esos técnicos? Bueno, que como están en el hospital, el anestesiólogo a veces tiene que desplazarse de un lugar a otro. Él es el que resuelve, y eso ha significado también una problemática en salud a la que no se le ha querido dar la cara, porque tenemos muchos anestesiólogos. Doctora, ¿un anestesiólogo tiene que estar nada más en una cirugía? Por eso, ¿O puede estar en 2 quirófanos al mismo tiempo? No, la Sociedad Mundial de Anestesiología, la clase que es a la que pertenecemos, está luchando porque solamente sea no anestesia simultánea. Nosotros tenemos un lema, no anestesia simultánea, porque a mí no me gustaría que me anestesien en un quirófano y me dejen a la suerte de Dios y vayan a un quirófano lejano. Entonces, la sociedad prohíbe la anestesia simultánea, la condena, la castiga. Y si recibimos en la sociedad alguna denuncia de que eso estuviera ocurriendo, seríamos lo primero en decirle no a esa práctica por la dignidad del paciente y la seguridad. Entonces, yo quiero hacer una pregunta, porque se oyó muy bonito cuando Héctor preguntó que si hay un anestesiólogo en Dajabón, que si hay un anestesiólogo en Montecristi, en Elías Piñas, en Monteplata, en Atomayor, en Cancalarrana. Y la doctora dijo, sí, hay un anestesiólogo. Pero ¿está el anestesiólogo ahí cuando lo necesitan? No. Entonces, ¿de qué me vale a mí, un ser humano, una dominicana o coeña, que haya un anestesiólogo nombrado si llega una muchacha coronando y no hay quien, bueno, si está coronando ya no necesita más ayuda, pero que llegue un accidentado y que no haya un anestesiólogo en ese momento que lo necesitan, porque él tiene que trasladarse de Barahona a Elías Piña, porque él vive en Barahona, pero está nombrado en Elías Piña. ¿De qué me vale? Porque es un politraumatizado que necesita anestesia en ese momento. ¿De qué me vale el nombramiento? Dígame, doctora, ¿qué hago yo con ese nombramiento? Yo como ciudadana, yo no hago nada con ese nombramiento. Absolutamente. Discúlpeme, entonces, no me diga que sí, que hay anestesiólogo en todas partes de la República Dominicana. O sea, yo no quiero saber los nombramientos que hay en República Dominicana, porque estamos llenas de guacales, estamos llenos. Entonces, no es eso lo que yo quiero. ¿Cuántos anestesiólogos hay que puedan resolverme un politraumatizado que se estrelló contra una patana y llegó desbaratado al hospital? ¿Quién me lo va a recibir?
¿quién me lo va a recibir? No, porque está en Elías Piña, el accidentado, y el anestesiólogo está en Pedernales o en Barahona. Entonces vamos a ser realistas. Hay muchos nombramientos, pero no hay quien solucione los problemas. Entonces, Héctor, ¿cómo tú te quedas conforme con que te digan que sí, que hay un nombramiento en cada sitio? Es que tú sabes que eso es una realidad. Ahora, ¿cuánto tú crees que entonces, como es una realidad, no vamos a quedar callados? Lidia, vamos a bajar, porque yo aprendí esa lección con Amaury. Acuérdate que nosotros le dimos seguimiento a Amaury durante su gestión en el NEA de Alora. Y él te explicaba, mira, la realidad es que están nombrados, que hay que trabajar, y cuando lo puso a trabajar, lo sacó. El colegio médico fue que sacó a Amaury, parte del colegio médico. Y las grandes asociaciones gremiales, porque somos más gremios que científicos. Lidia, ¿tú te has puesto a pensar lo que hay que durar estudiando para ser anestesiólogo? Sí. Tú te tiras 7 de medicina, después 4, 1 de medicina interna, concursar, 4 años más. Son como 12 años. Un médico que se pasa 12 años estudiando sin producir un chele y tú lo nombras en Elías Piña, en Comendador, allá, en esa gran ciudad de Comendador. ¿Por cuánto? ¿Cuánto gana un anestesiólogo en Barahona? ¿Cuánto es el sueldo de un anestesiólogo? El sueldo básico de un especialista no sobrepasa los 40,000 pesos. Mira, Lidia, si tú vas a estudiar... Tiene que tener antigüedad para entonces subir. 40,000 pesos gana cualquier secretaria de cualquier diputado. Entonces, tú no me puedes decir a mí que un anestesiólogo puede vivir con 40,000 pesos, Lidia. Pero, perdón, es una realidad, ¿eh? No se trata de eso solamente, Lidia. No solamente de eso. Se trata de que la pregunta es, ¿hay anestesiólogo nombrado en el país? En todo el país. Y yo tengo que decirte que sí, porque no voy a mentir. Ahora, no es esa la pregunta. ¿Hay suficientes anestesiólogos nombrados en el país? No. Y yo te voy a decir que no. Porque, ¿qué pasa? Tú no puedes pedirle a un especialista que esté 24/7. Mira, cuando yo tomé 24 horas, 7 días de la semana. Es imposible. Cuando yo tomé la presidencia de la Sociedad de Anestesiología en Constanza, hace año y medio, habían 2 anestesiólogos nombrados para Constanza, municipio turístico, provincia turística, ecoturista, donde queremos, y una de ellas fue R1 mío, y me decía, doctora, usted llegó a la sociedad, usted va a cambiar esto. Y yo, mi amor, recuérdate que yo no soy secretaria de Salud Pública, ni soy secretaria de ningún lado. Sí denunciamos y solicitamos que sea una anestesia segura, pero que el anestesiólogo se emplee. De que estaba lleno ya, que estamos timbí. Bueno. Estamos timbí de anestesiólogos. Sí, es verdad, pero graduados, y esa es la gran problemática. Están saliendo 60 anestesiólogos por año. 60. Hay 15 escuelas de anestesiología en el país. ¿Dónde están esos anestesiólogos? Alquilados por 30,000 pesos en clínicas de la capital. Porque es verdad, una realidad. La mayoría no queremos quedar en la capital. Bueno, en la capital se hacen los cheques, se hacían cuando se pagaba por cheque. Definitivamente. Pero es una problemática. Hay que traer a la doctora Nuris Reyes oficialmente. Ella vino hoy a anunciar el Día Mundial de la Anestesia, pero hay que traerte, Nuris, para que le ponga los numeritos claros. A la orden, nosotros comenzamos a hacer un censo de anestesiólogos con una serie de especificaciones para saber cuántos somos, quiénes somos, claro, y dónde estamos. Importante. Y antes de irnos, tenemos el compromiso con nuestra clase de terminar ese censo para entregarle a las autoridades. Mira, esto es lo que tenemos, lo saben, pero tenemos que hacerle ese honor de saber dónde andamos, qué tiene la población. Y no voy a tocar esta tecla porque esto no va a ser hoy, que es más importante y no me puedo ir de aquí sin eso. La Mundial tiró el eslogan donde decía lo seguro, lo que hay que hacer, una frase en inglés que dice the right stuff, pero que se traduce como qué hay que hacer. Y en ese qué hay que hacer, ahí sí hay por dónde tela que cortar. Bueno. ¿Qué hay que hacer? Entonces, espero la invitación con mucho gusto. Pero bien, a mí me gusta hablar. Yo no tengo compromiso más que con mis anestesiólogos. No tengo compromiso político. No tengo temores. Nunca los he tenido. Ahí? No, porque los anestesiólogos quisieron un cambio en la sociedad. ¿Es verdad? Y como quisieron un cambio, me sacaron de mi casa por los pies y me dijeron usted. Y yo acepté el reto. Me batió todita. La batió todita. Entonces, para concluir, ya sí.
Dentro de nuestras actividades, tenemos precisamente esta noche, iniciamos el domingo con ese encuentro de ver jubilosos a los anestesiólogos y una serie de eslogan. Pueden entrar a nuestras redes sociales, donde hoy está plagado de lo que es el anestesiólogo, la importancia que tiene un anestesiólogo, el héroe anónimo del quirófano, el mal pagado, el no conocido. Y entonces, como parte de nuestras actividades, esta noche nos vamos a San Pedro, donde una actividad con un ginecólogo para afrontar el problema de la mortalidad materna y el rol del anestesiólogo y el obstetra. Tenemos una conferencia en el Club de Julio. Mañana, el jueves, nos vamos a Santiago. Nos vamos con una colega psiquiatra, la doctora Alessandra Iche, a hablar acerca del síndrome de burnout, que el anestesiólogo está encabezando la lista, detrás o paralelo con ustedes. Ustedes son los que más se suicidan. Y somos los que más nos suicidamos, los que más dependemos de drogas que manejamos todos los días y no hacemos nada contra eso. Eso no le dice nada a nadie. Que se suicide un anestesiólogo no importa, que ande drogado, que ande borracho dando una anestesia, que ande bajo un zumo como la doctora que se suicidó en Cotuí y se quiso decir otra cosa que no fue esa. Entonces es un flagelo al cual tenemos que darle con valentía viene el martes y con que frente. viene. El martes que viene, por favor, Usted doctora. no aburre, doctora. Los martes voy a la maternidad y entonces me compromete. Puede ser lunes, miércoles, no, que el martes, pues está bien. El martes es el día más importante porque somos nosotros dos. Después aquí se vuelve una charlatanería los jueves. Venimos, no hay con problema. un ginecólogo. No hay problema. Por favor. No, venga el martes con nosotros. ¿Qué usted va a hacer con un podólogo? Sí, que Iván, un podiatra. Espérate, pero Lidia, aquí entre tú y yo, ¿tú te imaginas que Iván Silva y Mario Lama la a la doctora? Ay, no, vamos a tumban el gobierno. No, vamos a considerarla a ella. Tumban el gobierno. Sí. Así que muchas gracias, doctora, y felicidades en el Día de la Anestesia. Vamos a continuar entonces ahora anestesiando en Sedimat. Continuamos en la receta médica de la Z. Sabemos que Sedimat, ¿no? Posiblemente uno de los lugares más importantes de la medicina moderna en República Dominicana, tiene una residencia de medicina interna, o sea, que en Sedimat se preparan médicos, ¿no? Para ser especialistas en medicina interna. También hay otra especialidad que es radiología. Sí, radiología fue la pionera. La primera radiología sí. En vida. Y justamente lo que ustedes vienen a anunciar es la jornada Juan Manuel Taveras. Sí, esta es la actividad ya número 18 que se tiene, o sea, 18 años 18, corrido. Que se está haciendo, es como la actividad científica que Sedimat tiene para lo que es el público médico general. Entonces, esta actividad este año tiene muchas cosas innovadoras, desde trabajos científicos a publicar por residentes, desde un concurso entre residencias, que eso me parece que es la primera vez que se hace de forma oficial, y además de eso, una serie de cursos que van a ir concomitantes a la jornada, de cosas que todo médico debe manejar, como antibióticos. O sea, todo médico hasta cierto punto internista, en algún momento se va a tocar con eso. Antibióticos, como les decía, ventilación mecánica, hay otras más especializadas como imágenes cardíacas, otras que uno se topa en el área de urgencia, que como es el hecho de neuroimágenes en el área de urgencia. O sea, cosas para uno resolver rápido en lo que es el ámbito médico. ¿Tú estás oyendo, Héctor? En la emergencia, neuroimágenes. ¿Qué fue lo que tú mencionaste? Óyeme, una tomografía en un hombre que se da un trauma cerebral es más importante una tomografía que una resonancia. ¿En Pedernales? No, pero imagínate. El anestesiólogo de Pedernales, ¿verdad? El anestesiólogo de Pedernales. Que le haga tipo de cirugía la tomografía. Uh-huh. Bueno, así mismo es. Estamos en pañales en medicina. Sí, porque después tú me dices que yo soy chismosa, pero mire, no, yo esto sé no es si chisme. en pañales o en taparrabo. Porque ya los pañales implica que ese muchacho tiene pañales y va a tener ropa, pero aquí yo creo que estamos en taparrabo. ¿Tú crees? No, estamos. Sí, estamos. Doctora, estamos esas actividades que yo he tenido la oportunidad muchas veces de participar son muy interesantes, pero tú mencionaste algo y aclaraste que es la primera vez que se hace, pero yo no quedé clara. Okay.
competencia entre residencias. Explícame eso. Así es, esa es una actividad que estamos promocionando desde hace varios meses. Básicamente es un concurso tipo careo, tipo Jeopardy, que eso se hacen en los Estados Unidos, en España, en México, en Argentina. Espérate, que estamos hablando de Sedimat. Sígueme diciendo. Así es, entonces hemos estado invitando a los hospitales, tanto públicos como privados, que tienen residencias médicas, para que acudan, para que se inscriban en ese proceso. Básicamente va a consistir en lo siguiente: van a haber cuatro grupos de diversos hospitales que van a estar conformados por 3 residentes. Entonces se van a extraer preguntas de un banco determinado, con un jurado determinado, ajeno a Sedimat. Hay que hacer la acotación. Para ser justo. Así es. Y con un tiempo determinado, pues se van a estar haciendo estas preguntas. Un careo. Así es, un careo, básicamente. Eso lo hacen en un Jeopardy. Pero en todos los congresos me americanos. encanta. Se hace eso. Es una forma de motivar a todos los residentes a que estudien. Así es. A que lean. Los felicito. Sí, ¿Eso fue idea de Jorgito? Sí, fue idea del equipo completo, porque nosotros somos un equipo. Mira la carita que él pone de interna. modesto, de Sí. ay, sí, yo. Sí, pero fue uno de los... Bueno, pero eso es interesantísimo porque eso ayuda en la enseñanza. Definitivamente. Y tú tienes, es el reto para ti mismo. Pero ¿qué hace un internista? Porque yo no sé, ¿qué es lo que hace un internista, por ejemplo? Se supone que... Por ejemplo, en una consulta, ¿por qué yo debo ir al internista? Mejor ve al médico general. Bueno, pero sí, porque si tengo un problema de corazón, yo voy al cardiólogo. Si tengo un problema hormonal, voy al endocrinólogo. Si tengo un problema renal, voy al nefrólogo. Si tengo un problema de nariz, voy al otorrino. Si tengo un problema de pulmón, voy al pulmonólogo. al neumólogo. ¿Para qué sirven entonces los internistas? Te ven desde un punto de vista general, pero también te ven desde un punto de vista preventivo. Esa es una de las principales funciones del médico internista, la prevención primaria. O sea, antes de que el paciente se enferme, lógicamente, como lo que hablábamos ahorita, vacunas. No tengo que esperar que el paciente se enferme para yo prevenir ciertas afecciones y ciertas complicaciones. Entonces, esa es una de las funciones básicas que a veces, cuando uno se adentra mucho en las subespecialidades, pues se olvidan. Así es. Sí, buen punto. Pero justamente yo creo que por lo menos lo que hicimos medicina interna en los Estados Unidos, fresqueábamos mucho. O sea, el internista norteamericano, para mandar un paciente a endocrinología, tiene que ser un problema grande, Jorge Marte. Para yo mandar un paciente de cardiología, un segundo año en medicina interna en Estados Unidos, lo maneja el 90% de las cosas. ¿No diríamos que el internista maneja más del 50% de los problemas de las especialidades médicas? Más del 50% definitivamente que sí. En algunas especialidades más que otras. Claro. El primer ejemplo que tú diste, endocrinología. La endocrinología se ha achicado enormemente. Claro, es research. En Estados Unidos es research nada más. Hasta el punto que, de investigación, que hoy en día el que quiera hacer endocrinología en Estados Unidos, habiendo hecho medicina interna fuera de Estados Unidos, es factible. Se puede. Tiene que pasar por el USMLE y todos los pasos, pero antes eso era imposible. Mira, con respecto a la jornada, este año no solamente es ya la entrada a la adultez de Sedimat como institución docente, sino que al mismo tiempo que anunciamos nuestra adultez, nos estamos anunciando como pioneros en términos cualitativos de la calidad de esa enseñanza. Porque ahorita tocábamos con la doctora Nuri de anestesiología la gran cantidad de anestesiólogos. Hay muchas especialidades, 60 anestesiólogos se gradúan al año. Y en muchas especialidades es así. Hemos discutido aquí mismo que hay 40,000 estudiantes de medicina. 40,000. Medicina en la República Dominicana actualmente. Triste. No solamente es en anestesia que se han ya saturado las expectativas de la Organización Panamericana de la Salud de médicos por habitantes. Entonces, ahora tenemos que ser más selectivos en términos cualitativos. Y por eso, el lema de la jornada este año es Sedimat a la vanguardia de la enseñanza de posgrado médica en República Dominicana. Así es. Y mira, y los invitados internacionales
no son una enorme cantidad, pero son muy bien seleccionados. Algunos tú los conoces, como es el caso de nuestro orgullo, nuestra gloria, el doctor Francisco Álvarez Aquino, que es neumólogo dominicano de la Clínica Mayo y que nos visita con frecuencia. Pero también tenemos de Colombia al doctor Germán Esparza, que es un infectólogo que ha dirigido un plan que fue piloto, ya es una realidad en Sedimat. Nosotros somos el primer hospital que te puede decir 100% nuestra sensibilidad a antibióticos. Hasta tal punto... ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Mira, que nosotros sabemos en Sedimat cuál antibiótico funcionan para esta o aquella infección. Okay. El antibiótico que más se utiliza tradicionalmente en profilaxis para cirugía, es decir, que se pone antes o durante la cirugía para minimizar las infecciones, ya en Sedimat no se usa. Y hasta hace 2 meses es el que más se usaba en Sedimat y en todo el país, y de hecho en muchas partes fuera del mundo, porque ya nosotros sabemos a la perfección cuál es nuestro espectro de sensibilidad. Ese antibiótico está fuera. ¿Y cuál es ese? En ese caso... Penicilina procaínica. Es una cefalosporina, la cefalotina. La cefalotina. Cuarta generación. Que ha sido por elección, es realmente de tercera, segunda, entre segunda y tercera, y ha sido tradicionalmente el antibiótico que más se utiliza. No es nada barato. Y viene también el doctor Anthony Calúa, que es el jefe de gastroenterología de Johns Hopkins. Es ahora mismo quizás la persona que tiene más cosas publicadas en endoscopía digestiva. Y además viene alguien que tú no llegaste a conocer por poco tiempo, porque era attending en Filadelfia y se fue, antes de tú llegar a Filadelfia, primero se fue a la industria privada en New Jersey y desde hace ya una década se fue a Cleveland Clinic y es el director del Cleveland Clinic Journal of Medicine, que es Brian Mandel, que es un reumatólogo, internista y que sirve... Si tú lo conocieras, te podría explicar la pregunta que tú le hiciste a Gisela ahorita sobre qué es lo que hace un internista. Porque Brian, aunque internista y reumatólogo, es un invitado frecuente en la Universidad de Pensilvania o en Stanford, al otro lado del país, para ser, por ejemplo, el invitado en un gran round de neurología. Claro. Invitado por el departamento de neurología, aunque él no es neurólogo. Entonces, Brian es honestamente el mejor internista que yo he conocido en mi vida. En tu vida. Es decir, la gente que más sabe medicina. En el 97 él no estaba en grado ahí. No, se fue en el 93. En el 93 se fue. O sea que tenemos un plato bueno, fuerte. Hablar de fibromialgia con el reumatólogo. De fibromialgia. Es un buen tema. Sí. Bueno, el punto es que está toda esta actividad de Sedimat, 18 años haciéndolas. Y Sedimat a la vanguardia, y eso no nos cabe la menor duda en todos los aspectos. Tú mencionaste un departamento, Jorge, que siempre yo lo he sentido como medio bajo perfil en Sedimat. Desde que yo estoy en Sedimat, porque aunque usted no lo crea, yo estoy en Sedimat desde que Sedimat, yo tengo en Sedimat desde el año 2002, en 16 años. Y siempre ha sido un departamento que ha trabajado, pero como un mercado. O sea, la gente siempre. Sin embargo, no se habla mucho de Sedimat, de gastroenterología. ¿Cómo está ese departamento de gastroenterología allá en Sedimat? Bueno, ustedes hacen endoscopía, retrocolangiopancreatografía. Mira, tú estás en Sedimat del 2002, pero probablemente tienes más de un mes que no va por allá. Tengo, hoy voy para allá ahora. Tengo una semana que no voy. Pues cuando vayas ahora, visita lo que era antes la emergencia del antiguo. Claro, yo sé que ahí viene un departamento. No, ya está. No se ha inaugurado al público, no se ha hecho una ceremonia, pero está funcionando completamente gastroenterología, las endoscopías, las colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, todo eso, las
la colangiografía biliares, todo eso se está haciendo en el área de lo que era la emergencia y la cocina antigua de Sedimat. Un área flamante, nueva, como no creo que haya ningún otra área de gastroenterología y quizá de ningún otro departamento del Caribe. No, yo vi eso, por eso te lo pregunto. Vamos a traer un día, doctora, al grupo de gastroenterólogos. Yo sé que vos no tiene tiempo para eso, vos vive con el tubo. Ahí con el tubo adentro. Sí, tú sabes que Eduardo es el hombre de procedimientos. Sí, Eduardo es de procedimientos, exactamente. De poco hablar y mucho procedimiento. Sí. Pero hay que traer al departamento de gastroenterología de Sedimat porque definitivamente es un monstruo silente que hay ahí. Ahí se hace de todo. De todo. Bueno, después de esta pausa, vamos a seguir hablando con Sedimat. Nos queda media hora. Yo creo que podemos inclusive abrirle al público cualquier pregunta que tenga sobre Sedimat. Y también vamos a anunciar una actividad de posiblemente una de las fundaciones que yo me he dado cuenta que son más activas en este país. O sea, porque no son médicos, sino son gente trabajando en la fundación de la esclerosis múltiple. Y usted como internista nos va a definir después qué es la esclerosis múltiple, o si usted quiere que nosotros los psiquiatras que somos neurólogos en Estados Unidos decimos lo que es una esclerosis múltiple. Después de esta pausa, Cundo, vamos a seguir aquí en la receta médica con grandes invitados. Continuamos en la receta médica de la Z. Vamos a seguir aquí con el grupo Sedimat, pero también queremos que se haga un anuncio. La Fundación Dominicana de Esclerosis Renacer, claro, ese es el nombre. Tenemos con nosotros al presidente de esa fundación, Roberto Rodríguez, un viejo amigo. Roberto, cuéntame, ¿qué tienen ustedes? Sé que ustedes son súper activos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio que nos dejas aquí. Renacer, luego ya de 13 años tenemos trabajando con los pacientes de esclerosis múltiple. Estamos trabajando en esta actividad que se llama Da una vuelta por mí, en el Parque Iberoamericano, donde estamos tratando de crear un poco de conciencia y conocimiento de lo que es la condición, de que cada día estamos viendo más pacientes diagnosticados con esa condición, para que realmente tanto los mismos especialistas, aprovechando que estamos entre todos, y la población general sepa que todos somos susceptibles a en cierto momento que podamos debutar con una condición como esa. ¿Qué actividades tienen? Entonces, Da una vuelta por mí, ¿de qué se trata? Da una vuelta por mí. Es un evento, básicamente, vamos a comenzar con un tema de relajación y donde se va a experimentar parte de los síntomas que los pacientes de esclerosis múltiple estamos sintiendo. Tú sabes que estamos sintiendo, tú eres paciente de esclerosis. Yo soy paciente de esclerosis múltiple. ¿La fundación está constituida por pacientes? Está constituida por pacientes de esclerosis múltiple. Okay. Tanto Rosemary como yo somos pacientes de esclerosis múltiple. Yo estoy diagnosticado hace 28 años. 28 años. Sí. Pero diríamos que la tuya es leve, porque yo te veo a ti normal y corriente. Bueno, quizá ustedes saben más que yo que realmente el esclerosis múltiple tiene varias manifestaciones. Así es. Puede ser progresiva. Así es. Y puede ser remitente recurrente. Exactamente. Tienen mucho mejor pronóstico los pacientes que tienen la oportunidad de medicarse de un principio. ¿Hay medicación? No tiene cura, pero sí se controla. Sí se controla. Mientras más rápido es el diagnóstico y mientras más rápido se comienza a medicar el paciente, mejor será su expectativa a través de los años. Tú sabes que la esclerosis múltiple, y eso uno lo ve en medicina interna, Jorge, es como de estas, y obviamente en neurología, son de estas patologías que se descartan, que siempre se dan a descartar, y son de las cosas que siempre uno pone dentro de los rule out, del descarte de alguna patología. Una enfermedad desmielinizante. Efectivamente. Recuérdense que la mielina es como esa grasita que le ponemos así a los nervios para que pase la conducción, y son enfermedades como que se consideran neurodegenerativas, pero uno puede disminuir la velocidad efectivamente de lo que se llaman las crisis efectivamente y este tipo de patologías. En el país,
más o menos cuántos esa es la mejor pregunta, siempre no. Sí. Yo no sé si ustedes saben de estadística, aquí no ha dado mucho trabajo. No, si tú dices un número, yo lo voy a multiplicar por 10, no te preocupes. O sea, yo te puedo decir que en la fundación tenemos entre 250 pacientes más o menos registrados en la fundación, que han ido y están diagnosticados ya. ¿Hay neurólogos como en este país, como diríamos, como especializados en esclerosis múltiple o que tienen una participación muy activa en la fundación? Efectivamente. El doctor Raúl Come de Broz, yo creo que ese es nuestro padrino desde el principio, es nuestro asesor médico, es la persona que siempre nos ha acompañado. Raúl Come de Broz es un genio de la neurología, porque es psiquiatra. También. ¿Tú te sabías eso? Yo no me sabía la parte de psiquiatra. ¿Tú te sabías esa? Pues, ya yo tú no sabes. Esa parte. Come de Broz es psiquiatra y 2 veces neurólogo. Come de Broz hizo psiquiatría en la France, hizo neurología en la France y después hizo neurología de verdad en Drexel University en Filadelfia. No, en Nueva York, en Einstein. En Einstein, el Instituto Einstein, ¿verdad? En el y después tuvo, exacto, después o sea, él tiene él hizo 3 especialidades. Sí, 2 veces neurología, 2 veces. Lo que pasa es que en Europa, en los pretéritos años que Raúl lo estudió allá, se era neuropsiquiatría. No, porque no es neuropsiquiatría, él es psiquiatra, graduado de psiquiatría y después graduado de neurología. Pero a él no le va a gustar entonces que tú lo hayas dicho. No, pero tú sabes. No, yo con Come le digo, Come, tú sabes que tú eres un brillante neurólogo porque eres psiquiatra. No, Raúl hizo neurología en Van Etten y Jacobi, lo que hoy es el North Bronx Hospital, en el Bronx. Muchos dominicanos. Que es ahora propiedad de Montefiore, porque Montefiore compró a Einstein y todos los hospitales. Entonces, nada, con Medebro trabajando la esclerosis múltiple. Entonces, tenemos esta actividad. Esta actividad es este próximo sábado 20 de octubre a las 9 de la mañana en el Parque Iberoamericano. El Parque de las Luces. El Parque de las Luces, a los mayorcitos, el zoológico. El zoológico viejo. El zoológico viejo, donde Buche estaba. Buche murió ya. ¿Cómo se llamaba Mami? La elefante era Mami. No, la elefante era Mami. La elefante era Mami. La era Chita. Y no, Buche. Buche era el varón. Pero Chita es de Tarzán. No, pero era Chita. Había una Chita también. Yo quisiera que no se me pasara realmente, porque uno de los grandes temas que tiene la esclerosis múltiple es lo caro que es su tratamiento. Claro. Y lamentablemente la esclerosis múltiple no está dentro de las enfermedades del que tiene el catálogo de la Seguridad Social, cubierta por la Seguridad Social. No la tienen todavía. Hay que luchar contra eso. Hay que luchar con eso. Realmente los medicamentos, gracias a un departamento que hay en salud pública de medicamentos de alto costo, realmente están haciendo un gran trabajo y están cubriendo, la verdad que debo de reconocerle definitivamente. Pero nos preocupa el tema de que en cualquier momento un cambio de ministro o algo por el estilo pudiese acabar con ese. Entonces estamos tratando, hay que presionar para que venga por ley. Señores, la salud es un derecho, uno de los derechos más básicos. Entonces yo creo que en eso que estamos luchando, por eso que queremos crear tanta conciencia. Y nada, el próximo sábado a las 9 de la mañana, las boletas están a la venta en tuboleta.com.do, en los centros La Sirena, en la fundación. Y allá mismo, si uno va. Allá mismo también puede adquirirlo. Que cojan para allá la gente. Sí. El que va a caminar en otro lado, que vaya a caminar allá. Sí, que camine ahí, va a caminar, se va a enterar de muchas cosas nuevas, cosas que no sabes, van a haber médicos hablando, van a haber pacientes hablando, va a haber un zumbatón al final. O sea, va a ser una mañana, porque básicamente es una mañana, no le va a quitar mucho tiempo, pero va a salir bien informado de lo que es, de lo que estamos pasando a los pacientes de esclerosis. Roberto, cuando tú tengas cualquier actividad, tú te sientas aquí y nosotros te abrimos el programa todo el tiempo. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias. La verdad que te lo agradezco. Después de esta pausa, seguimos en este día cargado de información, de anestesia, de esclerosis múltiple. Y continuamos en la receta médica de la Z con Sedimad. Señores, si hay algo que Sedimad ha sido muy celoso, y nosotros que de cierta forma, aunque no somos, diríamos, no vamos todos los días a Sedimad, tenemos 16 años en Sedimad participando en el equipo de cirugía bariátrica, todo lo que tiene que ver con la parte mental, y hasta hace unos años trabajando en el departamento de interconsulta de psiquiatría allá en Sedimad. Pero Sedimad es como sinónimo de que las cosas se hacen bien, como que la gente que está en Sedimad está trabajando, pero además de que está trabajando, se está preparando. Esta jornada de Juan Manuel Taveras,
definitivamente es una de esas demostraciones. Pero también son los hechos, Jorge. Ese departamento de medicina interna, que son, o sea, los internistas en los hospitales, son los dueños de los hospitales, son los que manejan todo en los hospitales. Por lo menos el modelo americano, el modelo europeo, el internista es el médico que lo maneja todo. ¿Cómo tú ves la posición del residente de medicina interna de SEDIMAT y el residente de medicina interna de otros hospitales dominicanos ya del sector público? Te estoy metiendo un gancho, tú lo sabías, ¿verdad? Sí, mira, déjame responderte de la forma más cándida que me parezca posible. Y diplomática. Mira, en SEDIMAT, inicialmente, el propio doctor Taveras creó la residencia de imágenes. Imágenes. Y fue el único programa que existió en SEDIMAT por más de una década. Exactamente. Ese programa se asumía por la clase médica dominicana, sí, y en el extranjero también, como un programa por encima del bien y del mal. Así mismo es. Por el doctor Y iban a Harvard. Por el doctor Taveras. Tenían rotaciones por Harvard. El doctor Juan Manuel Taveras había sido por más de 2 décadas profesor emeritus de Harvard, jefe de radiología del Hospital General de Massachusetts, y antes de eso, jefe de radiología del Barnes Jewish Hospital en Chicago. En Chicago. 2 de los hospitales premier de Estados Unidos y del mundo. Así es. Y además, el padre, o sea, era una autoridad mundial, yo creo que el médico dominicano más importante de la que historia, ha tenido la historia de la República Dominicana, así mismo y es. Padre de la neuroradiología, prácticamente es. eso lo inventó él. Entonces se decía, bueno, SEDIMAT de diferentes radiologías porque el doctor Taveras está vivo o después con su legado, y se le concedió algo insólito, que era que se podía ir a hacer un fellowship, una subespecialidad de radiología al Hospital General de Massachusetts, y lo hicieron nuestro actual jefe de radiología, así es, Fabricio González, lo hizo. ¿Pasa lo mismo con medicina interna y el doctor Jorge Marte? No, de ninguna manera. Es los internistas ahora que prepara el doctor Jorge Marte, son los mejores del país. Mira, en realidad no pasa lo mismo, porque el doctor Jorge Marte no es ni nunca será el doctor Taveras, nunca tendrá la estatura. Pero la meta de Jorge Marte y de SEDIMAT es que pase lo mismo, aunque no porque sea concesiones a Jorge Marte o al doctor Taveras, sino que nos los ganemos porque demostremos, tanto a nivel nacional como en la arena internacional, que nosotros no tenemos nada que envidiarle. Somos competitivos. A ningún programa del mundo, del país, no solo del país, sino del mundo. Y para ello fue que decidimos hacer las cosas radicalmente diferentes de como yo lo había hecho por muchísimos años a nivel del Seguro Social, que era mi experiencia previa. O sea, de mediocre a buena, usted puede decir. Mira, diferente. Había que demostrar. Y eso que yo soy amigo, Jorge. Había que demostrar en la práctica si iba a ser mejor. Pero la razón por la que yo quería cambiar era porque estaba inconforme. Claro. O sea, que yo quería que fuera mejor. Claro. Entonces, en vez de preocuparme como antes de que se diera el clase del Harrison completo, por ejemplo. Los residentes no pueden estudiar libros, doctor, porque ya los libros están obsoletos. Estamos de acuerdo. Mis residentes, algunos, nunca han visto un Harrison. Yo le decía a los residentes de gineco una vez, no, porque en la residencia de gineco lo que se lee es el Novak para ginecología y el otro, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Ese mismo. No, el Schwartz. Había otro y entonces estaba el otro, el famoso, yo no sé qué. Eran 3 libros. Señores, el residente tiene que leer, son research, son estudios que salieron ayer para estar al día. Sí. Nosotros, la biblioteca de SEDIMAT, ¿tienen ustedes ese tipo de ayuda para los muchachos? Realmente la biblioteca de SEDIMAT podría ser más completa. Nosotros, con ayuda de SEDIMAT, pero principalmente en base a los propios fondos de los residentes y con una humilde, ocasional ayuda de sus profesores, los que se han costeado esas herramientas diferentes que yo creo que son las que están marcando la diferencia. Claro. Son muy costosas. Es bueno que tú hayas mencionado eso, porque son extremadamente costosas. Por ejemplo,
todos los residentes de medicina interna de SEDIMAT son miembros del American College of Physicians. ¿Cómo así, doctor? Americano de Medicina. Ustedes los hacen inscribirse para que tengan los journals y todo eso. Tienen que inscribirse primero para ser miembros. Y recibir. Segundo, para tener acceso. Exacto. No gratis, pero a precios más módicos. O sea, todos los residentes de medicina interna de SEDIMAT tienen su código en la American Journal. Absolutamente, absolutamente. Todito. Todos. ¿Y eso no lo paga SEDIMAT, doña Milagro? No, eso... ¿Oíste, Milagro? Eso SEDIMAT coopera. Ok. Pero realmente debería pagar. Era un plan piloto en el que en algún momento ya podemos dar la prueba. Sí. Porque, por ejemplo, el programa de Johns Hopkins, que es un programa que me permite monitorear cuánto tiempo he estudiado cada residente de cualquier tema. Cualquier tema. Claro. Yo puedo saber cuántas horas. Así puedo es. llamar la atención. Los diferentes programas del ACP y del National Board of Medical Examiners que culminan con el examen. Con el examen. Con el in-training. El PRIDE exam era en psiquiatría, ustedes le llaman el in-training. Entonces, usted me está diciendo que los internistas dominicanos, los residentes de medicina interna dominicanos, están cogiendo el mismo examen que cogen los residentes en el Massachusetts General allá en Boston, y que lo cogen en la Mayo Clinic en Wisconsin, y que lo cogen en Stanford en California. Exactamente. ¿Y qué está pasando? ¿Están quedando en qué lugar? Nosotros ahora mismo estamos un poquito nerviosos porque estamos esperando los resultados de que tomamos hace un mes. ¿Y usted lo va a dar, aunque sean buenos o malos, aquí en la receta médica? ¿Una primicia, doctor? Mira, no se puede. Tú sabes que eso no debe hacerse público, pero yo te puedo dar algún concentrado de los resultados. Tú te puedes reír y decirme, no fue bien. Mira, en realidad, en los 3 años anteriores, nosotros como programa, porque se hace una comparación, nosotros hemos ido incrementando de un 26-27% el primer año hasta un 39% el año pasado. Que es excelente. Es decir, que estamos mejor que un 39% de los programas de Estados Unidos. Y cuando digo mejor... Para que la gente lo entienda, cada 10 programas en Estados Unidos, hay 4 que están por debajo de SEDIMAT. Vamos a decirlo claro. Sí. Mírelo así. Sí, nosotros estamos mejor que la tercera parte. Así mismo. Pero que eso no es que eso no es un éxito, doctor. Eso es verdaderamente un éxito. Eso es lo que la gente tiene que entender. Tú sabes, Héctor, que yo pensé mucho en ir a SEDIMAT. Hoy yo soy director médico, pero inicialmente yo entré a SEDIMAT con responsabilidades puramente académicas. De organizar las residencias. Pero soy director médico siempre bajo la condición de que el aspecto académico es intocable. Claro. Y el patronato lo aceptó así, porque yo creo que yo me siento más orgulloso de lo que está ocurriendo en SEDIMAT, de cualquier cosa que yo haya podido hacer en mi vida, de tus proyectos. En mi vida profesional. Así absolutamente. Se te nota un ánimo diferente en este proyecto. Y no es algo mío. Yo te lo dije, deja la jodida política. Mira, fíjate que los muchachos tienen que gastar dinero. ¿Tú sigues siendo PLDista, Jorge? Yo lo voy a hacer siempre. PLDista, claro. Bochista. Yo estuve muy cerca de Juan Bosch. Tú eres bochista. Todo el tiempo. O sea que sí, yo soy bochista. Esa es la doctrina. ¿Tú eres más bochista que Gustavo Rojas? Igual. Ustedes son de lo bueno del PLD. Sí. Ustedes Gustavo, tienen que conservarse. Gustavo estuvo también muy cerca del profesor. En los años posteriores a que cuando yo me fui. ¿Gustavo más viejo que tú? País. Sí, claro. Gustavo, sí. Ese otro que se mantiene en Formol. Sí. Saludo al hermano Gustavo Rojas. Sí, lo saludamos. Te saqué del tema. Sigue con tu proyecto, con tu niña bonita. De esta manera, Héctor, que mira que los muchachos gastan mucho dinero, pero pregúntale si ellos se sienten inconformes. Claro. Pregúntale si ellos no creen que probablemente, difícilmente ellos van a invertir un dinero mejor que el que han invertido ahora, que les va a servir para toda la vida. Entonces, por eso es que este año, por primera vez, SEDIMAT braguea un poquito diciendo que su jornada es para mostrar los avances, no en la cirugía y en la tecnología de punta, que la tiene y la seguirá teniendo, sino ya SEDIMAT en tanto que institución académica, institución docente, porque no hay ningún centro hospitalario de ninguna parte del mundo que sea prestigioso
con un prestigio bien ganado que no sea académico. Claro, la academia lo es todo. Hoy en día ya CEDIMAT tiene 12 programas de posgrado. 12 programas de posgrado. ¡Wow! Eso es mucho, eso es mucho. Sí. Doctor, siempre se ha dicho que en CEDIMAT operan mucho. Entonces, CEDIMAT se veía como algo cardiovascular y quirúrgico. Sin embargo, la gran mayoría de CEDIMAT es medicina interna, porque están todas, como usted dijo, están todas las especialidades de medicina interna en CEDIMAT. ¿Qué tan fuerte es la cirugía? La parte quirúrgica, que no es la parte suya, doctor, porque usted es, sí, usted era el director médico, tú lo tienes, exactamente. Esa fuerza de CEDIMAT, esa fama que ha adquirido CEDIMAT, tanto en cardiología como en cirugía. Mira, como tú dices, CEDIMAT inicialmente era un centro fundamentalmente de imágenes, sí, y luego se añadió la cardiología y la cirugía cardiovascular. Déjame darte una primicia. A partir del año que viene, la residencia de cardiología va a comenzar a tomar el in-training de cardiología, que va a ser el primero en Latinoamérica si se excluye Puerto Rico. Atención, para que la gente lo entienda. Sí. O sea, ya los muchachos que están haciendo cardiología en CEDIMAT también se van a comparar con los americanos. Absolutamente. Vamos a ver cómo les va, y yo no tengo ninguna duda de que les va a ir tan bien, si no mejor, que a medicina interna, porque hay mucha analogía entre el programa, como lo estamos haciendo en medicina interna con cardiología. Nosotros comenzamos un año antes, pero hemos estado trabajando muy, muy, muy de cerca. Y con los 3 programas nuevos de este año. ¿Cuáles son esos, doctor? Que son gastroenterología, nefrología y neurología, que de alguna forma u otra son hijos de la residencia de medicina interna. Claro. Aunque no se limita a egresados de medicina interna de CEDIMAT, pero sí nos vemos en medicina interna como progenitores de esos 3 programas. Y el programa tradicional de radiología, que es el único programa donde cada uno de los radiólogos que egresan hace una subespecialidad. Sí. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Tú vas ahora mismo a hacerte una imagen de lo que sea, y el que va a interpretar o a realizar tu estudio no es el radiólogo que esté de turno. Un radiólogo general, ¿no? Sino el que sabe de la especialidad a que pertenece el estudio que tú te vas a hacer. ¿Va a desaparecer fuera de ese tema, Jorge? ¿Va a desaparecer la residencia de radiología en el mundo en 20 años? Porque tú puedes mandar digitalmente la imagen a un centro especialista. Usted sabe que en Estados Unidos el 80% lo ven los hindúes. Las imágenes. Mira, telemedicina es una de las cosas en las que más se ha aplicado las imágenes, pero de ninguna manera va a desaparecer. Claro. O sea, al contrario, las imágenes han ampliado mucho el espectro de lo que hace un radiólogo. Lo que no se ve en imagen no se ve ya en ningún sitio. No, y lo por la tecnología. Lo que no hacen. Nosotros tenemos radiólogos intervencionistas que hacen cosas que nada más lo hace el radiólogo intervencionista. Así es. Por eso están interviniendo, obviamente, claro que sí. Absolutamente. ¿Qué otro? O sea, pero tú hablaste lo de cirugía ahorita. Sí, perdón, la de cirugía. Nosotros seguimos siendo muy fuertes en cardiología, en cirugía cardiovascular, pero las cosas que se han ido fortaleciendo en ninguna manera han sido en desmedro de las cosas que tradicionalmente eran fuertes. Por ejemplo, el programa de cirugía bariátrica de CEDIMAT es el más grande del Caribe y uno de los 3 más grandes de Latinoamérica. Mira, a mí se me hace difícil pensar que haya alguien, voy a decir en Latinoamérica, que haya hecho más cirugía que el doctor Betances. Nosotros tenemos el estudio de cirugía bariátrica en ese momento, el más grande que se había hecho. Nosotros presentamos hace 4 años 1,000 y pico de casos, 1,300 casos de cirugía bariátrica en la parte de salud mental. Pero, inclusive el Boston Interview fue traducido por nosotros en el año 2004, cuando 2005, cuando comenzábamos ese proyecto que ya tiene casi 15 años. Sí, pero mira, tenemos, el que yo sepa, el único departamento de cirugía endocrinológica. Así es. Que lo dirige la jefa de cirugía, la doctora Silvia Batista. En tiroides. La doctora Silvia Batista es la referencia nacional para cirugía de tiroides y paratiroides. Así es. Y menos frecuentemente otras cirugías endocrinológicas como suprarrenales. Sí. Tenemos cada día un incremento en cirugía oncológica y en oncología clínica. De hecho, en los próximos meses vamos a inaugurar un área
de internamiento exclusivamente para hemato-oncología. Te la voy a poner la más difícil. ¿Sedima es caro o cogen seguro? Porque con toda esa cosa que hay, tú entras a Sedima y tú dices, pero yo estoy en un hospital gringo. Mira, ¿Esto es gringo, doctor? Mira, ¿Cogen los seguros? El 95% de los pacientes de Sedima 95 son pacientes asegurados. ¿De SENASA? Bueno, la mayoría de los pacientes asegurados son de SENASA. O sea, SENASA va a Sedima. O sea, que si tú me preguntaras a qué pertenece la fuente única principal de más pacientes, SENASA por mucho. SENASA En Sedimat. En Sedimat. ¿Y por qué que entonces tiene fama como de que es cara y la gente hablando pendejadas? Eso es una distorsión. Una distorsión. O un mal manejo del Departamento de Relaciones Públicas de Sedimat. Mira, el Departamento de Muy Relaciones flojo Públicas, siempre. ¿Tú crees? Bueno, sí, yo tengo 16 años ahí. Siempre se puede mejorar. Sí, sí, debería mejorar. Pero realmente, ¿oíste, Milagro? Oye, para ponerlo de esta manera, si hoy un paciente va con un seguro a Sedimat y tiene algún tipo de problemas, el problema que no lo busque en Sedimat. Que lo busque en el seguro. Lo busque en la aseguradora. Así es. Pero mira, no quiero dejar de mencionar lo que está pasando en urología, siguiendo con urología. En otorrino. Urología ha hecho ya sus primeros trasplantes pediátricos, trasplantes de riñón en conjunto con la Ochsner Foundation de Luisiana. Trasplante en niños. Trasplante de riñón en niños, absolutamente. Oigan eso, señores, ¿por dónde andamos? Y bueno, y la cirugía general, cirugía de vías biliares, cirugía de páncreas, que son cirugías relativamente poco tradicionales, se han convertido en algo común. Y muy pronto, lo que va a ser, sin ningún género de dudas, el más completo departamento de oftalmología. Así, ese es otro campo buenísimo. Mira, ahí me están diciendo que yo quiero ser el relacionador público de Sedimat. Yo no tengo tiempo para nada de eso. Ahora, yo meto la mano por Sedimat. 16 años metiendo la mano por Sedimat, porque siempre ha habido esa mala información y esa forma que es mucha envidia de mucha gente. Vamos a estar claros, Jorge Marte. Bueno. Aquí hay mucho. No, déjame a mí ya. Déjame a mí. Eso es mucha envidia que hay que poner la cosa clara. El 95% de los pacientes de Sedimat son asegurados. Y de esos asegurados, la gran mayoría pertenecen al SENASA. Para que le quede claro al país. A mucha gente que siempre quiere hablar. Sí, Cundo, ya llegamos al final. Agradecer, aparte del equipo de medicina interna y al director médico de Sedimat, el doctor Jorge Marte, quien va a mantener una presencia mensual aquí en la receta médica. Le voy a hacer un pequeño departamento de relaciones públicas yo. Y yo te voy a cobrar bien barato. De hecho, voy a venir con la el que te está cobrando barato soy yo.